Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 9 en adelante. Y dice así, hermanos, la palabra de Dios. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos amén, hermanos. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Higón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí que todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados, y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos. Antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Vengamos en palabra de oración. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, porque tú has congregado a este pueblo, Señor, porque tú pones el deseo en cada uno de nosotros, Dios mío. Muchas gracias en esta tarde, Dios mío, porque yo sé, Señor Jesús, que quizás hay calor natural, Señor, pero también su viva gloria y su viva presencia está con nosotros en este lugar, Señor. Pido en el nombre de Jesús, Padre, que mientras se predica tu palabra con todo de nuevo, Señor Jesús, concedas a tus siervos, que extiendas tu mano, Señor Dios mío, y hagas milagros, prodigios y maravillas entre medio de tu pueblo, Señor. Soy de aquellos que sigo sosteniendo, Padre Celestial, que cuando alguien te alaba con todo el corazón, con devoción y con entrega, Señor, tú te derramas, Señor Jesucristo. Oh, Señor, solamente pedimos que su presencia, Señor, esté aquí. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Y amén, Señor. Bien, puede sentarse. Gloria sea el Señor. Bien, hermanos, esta tarde le he puesto, hermanos, como tema a estos versículos que hemos leído, lo que se encuentra en el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés a su pueblo, mas ellos no escucharon. Lo que quiero, hermanos, ponerle como tema a estos versos que hemos leído es el peligro de no escuchar a Dios. Y quiero, hermano, que usted, hermanos, yo sé que hay calor, vuelvo a repetir, pero que guarde, hermano, la máxima concentración, que una palabra usted se va a llevar de Dios. Ahora bien, hermanos, retrocediendo a la historia aproximadamente 600 años atrás, a partir de lo que hemos leído, la historia, hermanos, dice, según el primer libro de Samuel, capítulo 8, de que antes, hermanos, de que Israel tuviese rey, Israel, gloria sea el Señor, hermanos, fue un reino completamente que estuvo bajo el gobierno teocrático, es decir, bajo el gobierno de Dios. Pero a partir, hermanos, del primer libro de Samuel, capítulo 8, el pueblo, hermanos, de Israel le pide a Samuel, como ya Samuel era de edad avanzada, de que
pusiese, hermanos, algún rey sobre ellos para que los juzgase. Porque el pueblo le dice a Samuel: porque tú ya eres un viejo y tus hijos no andan conforme a los caminos que tú has andado. Por lo tanto, Samuel, te pedimos que nos pongas a un rey para que ese rey nos juzgue a nosotros. Entonces, hermanos, a Samuel le gustaron estas palabras, porque véanlo bien. Porque posteriormente Samuel va y consulta con Dios. Y cuando él, hermanos, consulta con Dios, dice las escrituras de que Dios le dijo: oye, Samuel, escucha al pueblo y haz todo lo que ellos te digan. Porque te digo que no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no gobierne sobre ellos. Oigan bien, hermanos, esas palabras. Posteriormente, hermanos, viene Samuel y Dios le dice unas palabras a Samuel y le dice: pero adviertan al pueblo todas las consecuencias que se van a acarrear si yo permito que ellos tengan un rey. Viene Samuel, hermanos, y se va hacia el pueblo, y con todo el pueblo, hermanos, de Israel, les comienza a advertir todas las cosas, gloria sea el Señor, que un rey iba a ser, hermanos, con ellos. Siempre en el mismo libro de Samuel, capítulo 8. Y, hermanos, Samuel comienza a darles un cierto listado de lo que el rey iba a hacer con sus hijos y aún con ellos mismos. Viene, hermanos, Samuel y le comienza a decir al pueblo: óiganme, pueblo, así ha dicho Dios, que le va a permitir de que sí tengan un rey que los gobierne. Pero le dice Samuel: yo les tengo que advertir algo, que ese rey que ustedes quieren, lo primero que va a hacer es, va a reclutar a todos sus hijos y lo va a hacer de sus ejércitos. Número uno. Número dos, algunos de sus hijos van a ser generales del ejército de este rey. Aparte de eso, este rey va a hacer que sus hijos sean obligados a arar sus tierras y no le va a dar absolutamente nada, sino que todo lo que ellos aren será para él. Número dos. Número tres, el rey tomará a sus hijas y la va a hacer sus esclavas, la va a hacer cocinar a sus alimentos y aún la va a poder hacer los perfumes que el rey se va a echar. Número cuatro, les quitará a ustedes de sus campos, de sus olivos, de sus tierras, absolutamente todos los frutos que ustedes hagan y se los dará a sus oficiales. Y número 5, les quitará 1/10 del cultivo de su cosecha. Y número 6, les quitará lo mejor de sus ganados. Y termina diciéndole Samuel: ustedes serán esclavos del rey. Pero el pueblo, hermanos, estaba demasiado necio y le dijeron: no importa, Samuel, nosotros queremos un reino, que queremos ser semejantes a las otras naciones. Oiga bien estas palabras, hermanos. Oiga bien lo que Israel le dijo a Samuel: nosotros queremos ser semejantes a las otras naciones. ¿Por qué, hermanos? Dios lo había sacado a Israel después de los 400 y fracción 50 años de la esclavitud bajo el yugo de Egipto. Los había sacado porque Dios quería que su pueblo fuese un pueblo diferente a como eran las demás naciones que adoraban a cualquier tipo de ídolo. Dios quería ser para él un pueblo santo que marcara la diferencia en su forma de hablar, en su forma de pensar y en su forma de actuar. Pero el pueblo dijo: nosotros queremos ser semejantes a las otras naciones. Oiga bien estas palabras, hermanos. Yo, en este poco diario caminar que tengo, escuchado como muchos, aún creyentes, hermanos, dicen: yo quisiera ser como fulano de tal, vestirme como fulano de tal, hablar como fulano de tal. Las mujeres, cortarme las cejas como fulana de tal, pintarme el pelo como fulana de tal. Pero yo le quiero decir algo en esta tarde, hermanitos. Si Dios nos sacó, hermanos, del mundo de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable, es para que seamos un pueblo santo y diferente. Alabado sea Dios en esta tarde, hermanos. Siento el Espíritu de Dios en este lugar, hermanos. Dios nos hizo un pueblo suyo, reyes y sacerdotes, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo, hermanos, que marque la diferencia en su forma de hablar,
caminar, en su forma de vestir y en su forma de actuar, aún en su misma conducta. Pero aún, hermanos, hay muchos dentro del pueblo de Dios que lamentablemente, hermanos, da tristeza escuchar decir a muchos creyentes viejos de muchos años, hermanos: oh, cómo me lamento no haber sido como fulano de aquel, no haber sido como aquel otro. Miren cómo se viste, miren cómo habla, miren cómo se comporta, anda detrás de los bailes, anda en un lugar, en otro, y yo siendo cristiano no tengo la libertad. Que sinvergüenza de creyentes ahora en día, hermanos. A nosotros se nos trasladó de la luz, perdón, hermanos, del mundo de las tinieblas a la luz de Cristo, para ser un pueblo diferente, para ser un pueblo que a donde sea que vaya sea luz y sea sal de esta tierra. Alabado sea el Señor. A nosotros se nos sacó de allá, hermanos, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Amén, hermanos. Entonces Israel, vino Samuel imperfecto, y Dios le dice a Samuel: perfecto, él es rey, ya les advertiste. Ellos han decidido tomar la decepción. Inmediatamente, desde ese punto, Israel pasó, hermanos, de estar bajo un gobierno teocrático a un gobierno monarco. Es decir, que iban a ser liderados por un rey. Posteriormente, hermanos, usted sabe que la historia dice que el primer rey de Israel fue Saúl. Y usted sabe lo que sucedió con Saúl. Saúl, hermanos, tuvo que ser desechado. Luego, hermanos, posteriormente, que Saúl es desechado por Dios, viene a reinar, hermanos, David. Un hombre, hermanos, conforme, como lo enseña la Biblia, conforme al corazón de Dios. Posteriormente, hermanos, que cuando empieza a reinar este David, las escrituras de forma así, hermanos, abierta y clara, enseñan que David humilló a todos sus enemigos. Que, hermanos, todos los demás ciudades, los demás reinos de sus alrededores vinieron a estar bajo la planta del pie de David. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente porque Dios estaba con Israel, porque Dios estaba con el mismo David. Posteriormente, hermanos, David le entrega a su hijo Salomón un reinado, como lo enseña la Biblia, de paz. Un reinado, hermanos, a donde no habían más enemigos para Salomón, porque ya David, hermanos, había puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Luego, hermanos, que Salomón comienza a reinar, y hermanos, usted también ya sabe todas las fallas que cometió, todas las faltas, hermanos, que Salomón cometió. Viene, hermanos, a morir Salomón. Cada uno de estos reyes, Saúl, David y Salomón, reinaron 40 años. Si usted se da cuenta, de 40 más 40 más 40 son 120 años de historia que han pasado hasta este momento que yo le voy contando. Luego, hermanos, posteriormente, que muere Salomón, debido, hermanos, a los pecados que Salomón había cometido, Dios, hermanos, le dice a Salomón de que va a dividir su reino. Sin embargo, no lo iba a hacer en sus días por amor a David su padre, sino que lo iba a hacer bajo el reinado de su hijo. En este caso era Roboam. Cuando Salomón muere, hermanos, no pasó mucho tiempo. Cuando el pueblo, hermanos, viene hacia Roboam, hijo de Salomón, y cuando, hermanos, vienen a Roboam, le dicen, hermanos, que les quite el yugo pesado que Salomón les había puesto. Viene Roboam y busca consejo con los ancianos de Israel. Y lo que sucede es que, hermanos, los ancianos le dicen: sí, perfecto, quítales el yugo que tu padre les ha puesto, es muy pesado. Pero viene, hermanos, Roboam y no hace caso a las palabras de los ancianos, sino que él, hermanos, se va a los jóvenes, a los que habían crecido juntamente con él. Y cuando va a ellos le dicen: aunque el pueblo te ha dicho que les quites el yugo que tu padre Salomón les ha puesto, pues nosotros te aconsejamos que se los aumentes el doble. Que si tu padre los azotaba con azotes, tú azótalos con escorpiones. Mira el consejo que le comenzaron a dar los jóvenes, hermanos. Por eso la Biblia dice, hermanos, que la sabiduría está en los ancianos, hermanos. Pero entonces el reino, hermanos, aún no se había dividido. El reino aún, hermanos, uno solo. Y sucede, hermanos, que después de tomar este consejo, Roboam
Gloria sea el Señor. Sucede que va y se lo dice el pueblo. Y el pueblo, hermano, obviamente que no le gustó lo que el Roboam había dicho. Sucede que entonces, hermanos, ahí en esos entonces se encontraba, porque ya había venido de Egipto, Jeroboam, que este era uno, hermanos, de los que ayudaban, hermanos, dentro de la casa de Salomón. Y sucede que el pueblo, hermanos, se retira de ahí y toman a Jeroboam por rey suyo. Entonces ahí empieza la ruptura del reino. Y el reino, hermanos, se divide en dos partes, conocido uno como el reino del norte y el otro conocido como el reino del sur. En su nombre, el reino del norte fue conocido como Israel o como Samaria. El reino del sur, hermanos, fue conocido como Judá o como Jerusalén. Entonces se divide el reino. Cuando el reino se divide, cada rey empieza a reinar. Y sucede que en el reino del norte, desde empezar desde Jeroboam hasta el último rey, que fue el rey Oseas, que si no me equivoco fueron 19 reyes, la Biblia dice que ninguno de estos reyes hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová su Dios, sino que todos los reyes se fueron tras los dioses paganos y los ídolos. Sucede, hermano, que Dios en el año 722 permite que los asirios invadan, hermanos, a través de Sennacherib, invadan, hermanos, el reino del norte, y el reino del norte vaya cautivo hacia las tierras de los asirios. Posteriormente, hermanos, queda el otro reino, y es aquí, hermanos, a donde este rey Manasés había reinado. Era del reino del sur, Judá o Jerusalén. Este rey, hermanos, fue uno de los tantos reyes que se desviaron y no anduvieron conforme los caminos de David su padre. Si para hacerle una gráfica, desde los tiempos de Roboam hasta el último rey, que fueron 22 reyes, aproximadamente más de 400 años reinando estos reyes, fueron pocos los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. De ahí, hermanos, todito, casi la mayoría de los reyes se fueron, hermanos, tras los dioses, tras los ídolos paganos, por lo cual Dios los tuvo que desechar. Pero sucede, hermanos, que siempre, oigan bien esto, que un rey era piadoso, se apartaba de los malos caminos, andaba conforme a la voluntad de Dios, buscaba el favor de Dios, se humillaba ante Dios. Dios siempre levantaba al pueblo de Israel, es decir, el reino del sur. Para hacerle una gráfica y usted entienda, hermanos, siempre que había reyes piadosos, el reino, hermanos, siempre se mantenía en la cúspide. Pero cada vez que llegaba un rey, hermanos, impío, y que estos, hermanos, no temían en absolutamente nada a Dios, el pueblo declinaba tanto políticamente, económicamente, como espiritualmente. Pero cada vez que llegaba un rey piadoso, que se humillaba, buscaba a Dios de todo su corazón, el pueblo comenzaba a elevarse, y comenzaba a elevarse tanto económicamente como políticamente y también espiritualmente. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia, hermano? Sencillo, que siempre que la iglesia del Señor mantenga un buen líder, se mantenga, hermanos, ese líder piadoso, humilde, humillado delante de la presencia de Dios, busque el favor de Dios, Dios siempre lo respaldará en todo lo que haga, Dios siempre lo guiará en todo lo que haga, Dios siempre lo exaltará en todo lo que haga. Es por eso que las iglesias necesitan buenos líderes. Pero sucede, hermanos, que llegando ya, hermanos, para entrar a este tema, sucede, hermanos, que en el capítulo, hermanos, 32 llega, hermanos, bueno, antes de que llegara el rey Ezequías, había llegado un rey, el cual era conocido como el rey Acaz, que este rey, hermanos, no hizo pero ni una pizca de bueno delante de los ojos de Dios. Por lo cual, hermanos, cuando él muere, le entrega al rey Ezequías un reinado podrido, un reinado hundido en la idolatría, un reinado que no servía para nada. Sucede que cuando Ezequías, hermanos, comienza a reinar, la Biblia dice que reinó de 29 años y reinó 25 años sobre el reino del sur. Sucede que cuando este rey comienza a reinar, gloria sea el Señor, él comenzó a buscar el favor de Dios, se humilló ante los ojos de Dios, comenzó, hermanos, a limpiar a toda Judá. Tanto así, hermanos, este rey había hecho que dice la historia de que él destruyó cualquier tipo
grupo de adoración que se había metido en el reino del sur. Es decir, él comenzó, hermanos, a meter la escoba sobre todo el reino, a modo de limpiar cualquier pudrición que se había metido en todo el reino. Y sucede, hermanos, que cuando este rey había hecho todas estas cosas, fueron cosas extraordinarias. De hecho, hermanos, uno de los reyes que sobresale en la historia del reino del sur fue este rey Ezequías, juntamente con Josías. Entonces sucede que cuando ya este rey, hermanos, había limpiado y había hecho, se había vuelto a Dios de todo corazón, sucede de que sube un rey, y en este caso era el rey de los asirios, porque ya en el año 722, 721 antes de Cristo ya había caído el reino del norte. Sucede que para esa época, en el año 701, el mismo rey Senaquerib sube hacia Judá, a donde se encontraba el rey Ezequías. Vuelvo a repetir, Ezequías en estos entonces se había mantenido en la cúspide. Ya Dios, hermanos, lo había, hermanos, honrado de muchas maneras. Pero sucede que cuando Ezequías se había, hermanos, oigan bien esta historia, lo que nos va a enseñar. Cuando ya Ezequías se había vuelto al Dios de los cielos de todo su corazón, dice la historia que Senaquerib subió para invadir a Judá. ¿Y qué es lo que nos enseña esta historia? Sencillo, lo que nos enseña esta historia es que por muy fieles que le seamos al Señor, que por muy, hermanos, que nos comportemos bien con el Señor, vivamos conforme a su voluntad, nos alineemos conforme a su voluntad, eso no significa que nosotros seremos inmunes, que estemos dentro de una cajita a donde no nos pasará nada. No. Entre más le sirvamos al Señor, entre más nos acomodemos a su voluntad, entre más andemos en sus perfectos caminos, más Satanás se nos levantará. Porque sabe que, hermanos, esta historia nos enseña que no somos inmunes. Estamos expuestos a cualquier cosa, hermanos. Pero sucede de que este rey, hermanos, culmina su reinado, y después, hermanos, de dejar en un alto grado al reino del sur, sucede de que entra el rey Manasés, el reinado del rey Manasés. Y sucede que este rey nomás empieza a reinar, comienza a desbaratar todo lo que su padre había hecho. Comienza, hermanos, a adorar nuevamente en los montes altos, que de hecho lo voy a hacer que lean conmigo, hermanos, desde el versículo 1 del capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y oigan bien lo que dice: y 55 años reinó en Jerusalén. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos años le había dicho que había reinado David? 40. Dígalo con toda mano libertad. 40 años. Y este rey Manasés, ¿cuánto? 55 años. ¿Cuántos años más que David? 15 años más que David. Oiga bien esto: David, siendo un rey piadoso, un rey conforme al corazón de Dios, reinó menos años que Manasés. Pero sigue diciendo: pero hizo lo malo ante los hermanos. Todas las historias de los reyes desde el inicio, que el cronista nos va a comenzar a contar, el cronista va a dejar de forma así literal y de forma clara si esos reyes anduvieron conforme a los caminos de Dios o no lo tuvieron. En este caso Manasés, el cronista de un solo del versículo 2 dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él, oiga, aquí comienza el cronista a enumerar todas las cosas que Manasés hizo. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre, oiga bien hasta cómo lo dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baales e hizo imágenes de acera. Adoró a todos los ejércitos de los cielos y les rindió culto. En este caso serían los astros, es decir, él adoró, hermanos, las estrellas, adoró las nubes, adoró el cielo nocturno, adoró, hermanos, al sol, adoró a la luna, adoró a todos los astros. Ahí lo dice: y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Versículo 4: edificó también altares en la casa de Jehová. Cuando ya Dios
había dicho de que no hicieran eso, que dentro de la casa de él y en todo lugar donde ellos anduvieran tenían que adorar a un solo Dios. Y en este caso no eran los Baales, sino era el mismo Dios de los cielos. Amén, hermanos. Y sigue diciendo, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre, ¿qué dice ahí? Perpetuamente. Aleluya. ¿Qué significa esa palabra de perpetuamente? Significa para siempre. Pero oiga bien, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Aleluya. Yo le hago una pregunta. Si Dios dijo estas palabras, ¿por qué hasta el día de hoy el templo de Salomón no existe más? ¿Será que Dios fue mentiroso en no cumplir su palabra? ¿Y entonces qué sucedió? Bueno, Dios en primer punto no es mentiroso, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si Dios le está diciendo: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente, es decir, para siempre, ¿qué es lo que sucedió? Si usted ve, hermanos, hasta estas alturas, lo único que hay del templo de Salomón es el muro de los lamentos, a donde los judíos van a derramar y a llorar día y noche, hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué será que Dios les está diciendo: mi nombre estará ahí para siempre, pero no existe hasta estas alturas? ¿Qué es? Sencillo, lo mismo que a usted y a mí nos puede suceder. Usted sabe que la Biblia enseña que Jesucristo dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo. Aleluya. Voy a volver a repetir porque creo que usted va a caer en una órbita, ¿no? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin El mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió aquí? Lo que nos puede suceder a nosotros, que se nos han dado promesas, que Dios estará con nosotros todos los días. Al igual que usted que está sentado en una silla y yo aquí, nos puede suceder lo mismo que le sucedió a ellos, que a pesar de que tuvimos promesas, el pueblo se alejó de Dios, se alejó de la voluntad de Dios. Es lo mismo que le puede suceder a usted y a mí. Hoy que adoramos a un Dios tan maravilloso, estamos sentados en una silla, venimos a adorar y a glorificar a Dios. Hemos sentido la gloria de Dios. Yo no sé si ustedes han sentido la presencia de Dios, pero es lo mismo que a usted y yo nos puede pasar, que si ahora que nosotros estamos sentados en una silla, pero si nos volvemos, hermanos, a la vida pasada y comenzamos a pecar deliberadamente, es lo mismo. Dios se alejará de nosotros. Y no es porque Dios no cumpla su palabra, Dios es fiel en su palabra, pero somos nosotros los que muchas veces queremos retroceder. Entonces eso mismo nos puede suceder a nosotros. Y sigue diciendo: y edificó asimismo altares en todo el ejército, a todos los ejércitos de los cielos, en los atrios de la casa de Jehová. Y para más colmo, verso 6, pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Es decir, sacrificó a sus hijos para los Baales. Miren, hermanos, a esta altura cuántas cosas había hecho el rey. Ya se las voy a resumir. Y sigue diciendo: y observaba los tiempos, miraba en agueros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Sí, hermano. Y sigue diciendo, préstele coco a todo esto: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Hasta qué dice ahí? Bien, vaya poniéndole, hermanos, prestándole atención a estas palabras que se van sobresaliendo. Después las vamos a explicar. Y dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Otra vez Dios le vuelve, el cronista vuelve a repetir lo que repitió de Dios. Y sigue diciendo: y nunca más, dijo Dios, quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres. ¿A condición de qué?
a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado. Toda la ley, los estatutos, los preceptos que di por medio de Moisés. Aquí está claro lo que yo le había dicho al principio. Que Dios no es que sea mentiroso. Dios es fiel en cumplir sus promesas. El problema somos nosotros, hermanos. Pero sigue diciendo. Mira lo que dice aquí. Verso 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahora se amárrese los pantalones. Oiga bien, le prestó atención a ese verso. Se lo voy a leer y vea para acá. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Para qué? Para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Si no lo entendió, vamos al segundo libro de Reyes. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 21. Mire lo que dice aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Dice del versículo 10 en adelante. Bueno, del versículo 9 leámoslo también. Mas ellos no escucharon a Manasés. Los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Oigan, hermanos, lo que el cronista está diciendo. El pueblo que Dios había sacado de Egipto para ser un pueblo diferente había hecho más males que las demás naciones que se encontraban a sus alrededores. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Yo le hago una pregunta a usted y ojalá que usted me responda con amén alegremente. ¿No es dentro de la casa de Dios que a veces se dan los peores pleitos? ¿No es que a veces dentro de la casa de Dios es a donde más, hermanos, revoluto le dan al chisme? Y que no se supone que el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Pero ¿por qué entonces? Porque el cronista lo está diciendo, más ellos no escucharon la voz de los profetas, sino escucharon a Manasés, quien los indujo a que hiciese más mal que las naciones que Jehová destruyó de los hijos de Israel. El pueblo que Dios había sacado de Egipto, el pueblo que Dios lo había metido a la tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, que Dios le había dado mandatos, que Dios le había dado la ley, le había dado estatutos, decretos, preceptos. ¿Qué es lo que estaba pasando? El problema era que el pueblo, hermanos, estaba haciendo oído sordo a la voz de los profetas de Dios, pero estaban haciendo oído abierto a lo que los líderes, hermanos, estos paganos estaban queriendo hacer con el pueblo. Es aquí, hermanos, a donde yo quiero que usted entre en este mensaje. A veces dentro de la casa de Dios es a donde se dan los pleitos más horribles. Dentro de la casa de Dios es a donde se dan las discusiones más horribles que podemos ver. Y se supone que somos el pueblo de Dios. Ya basta de vivir una vida, hermanos, conforme a nosotros querramos vivirla. Vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Comencemos a vivir para Dios. Seamos ese pueblo que es luz en medio de este mundo. Amén, hermanos. Si no es ahí donde la casa de Dios, hermanos, se supone que aquí se congrega el pueblo santo de Dios. Pero muchas veces nuestros corazones están llenos de inmoralidad. Y es lo que sucede porque nos hemos desviado de hacer la voluntad de Dios. Nos hemos desviado, hermanos. Cuánta gente ahora rebelde que no le gusta sujetarse a sus pastores, que deciden vivir, hermanos, como a ellos se les da la gana. Ese viejito amargado a mí no me manda. Esa señora que me han puesto como líder a mí no me va a mandar, dicen los ancianos muchas veces. Y se supone que somos el pueblo de Dios, que tenemos que marcar la diferencia donde vayamos, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser obedientes, que tenemos que aprender a sujetarnos, que debemos de ser, hermanos, hombres y mujeres que de veramente muestren el carácter de Cristo, hombres y mujeres que de veramente muestran que tienen un corazón conforme al de Cristo, hombres que de veramente
primera vez le llamaron cristianos a los creyentes. Usted sabe por qué en Antioquía por primera vez le llamaron cristianos a los creyentes. Era porque ellos caminaban como Jesús, era porque ellos vivían como Jesús, era porque ellos hablaban como vivía Jesús, era porque ellos hacían todas las cosas que Jesús de Nazaret había hecho. Alabado sea Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están haciendo la voluntad de Dios, pero si usted es de aquellos que se desviaron, es el momento que se vuelvan los caminos del Señor. Amén, hermanos. Tenemos de ser un pueblo que marque la diferencia en este mundo de pecado, hermanos. Tenemos de ser un pueblo que con su forma de hablar y su forma de expresarse digan: estos son verdaderos creyentes, hermanos. Amén, hermanos. Pero sucede lo que sucedió con Manasés. Lo que dice el verso 10, el verso 9: mas ellos no escucharon las voces de los profetas, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal. Oiga, aún peor de lo que los amorreos habían hecho, aún peor de lo que los caldeos habían hecho, aún peor de lo que los jebuseos habían hecho, aún peor de lo que los filisteos habían hecho. Es decir, que estos hombres se habían torcido por completo. Pero esta historia, hermanos, nos va a dejar algo claro en cada uno de nosotros. Y ojalá que se meta este mensaje a usted. Y por eso yo le titulé El peligro de no escuchar a Dios. Y mire, vaya conmigo al libro de las Crónicas. Y dice, del versículo 10: y habló, ¿qué dice ahí? Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no. Yo creo que están como muchos de aquí ahorita, ¿verdad? Mas ellos, ¿qué? Por lo cual Jehová, ¿qué dice? Trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios. ¿Por qué Dios permitió esto? Que no, Dios había dicho que no iba a quitar sus pies perpetuamente de Israel. Pero ¿por qué ahora Dios no está cumpliendo su promesa? No es que Dios no esté cumpliendo su promesa, es el pueblo que le ha dado la espalda a Dios, hermanos. Ojalá, hermanos, que usted no vaya a ser de esos que le dan la espalda a Dios, sino es de aquellos que se, hermanos, alinean a la voluntad de Dios. Sino que usted sea de esos que marque la diferencia en este mundo, hermanos. Sino que usted sea de esos, hermanos, que cuando lo vean no digan: no, hombre, si esa hermana que dé gracia para que va a la iglesia. No, que digan verdaderamente: esa tipa si es una cristiana, si es una sierva del Dios Altísimo. De los hombres que digan lo mismo, que no digan: no, hombre, si ese hombre es un gran adúltero, es un gran mentiroso, es un gran avaricioso, ese hombre es un gran envidioso. No, que también de los hombres digan: esos son siervos del Dios Altísimo, esos son siervos del Dios Altísimo, esos son siervos, hermano, esos son siervos del Dios Altísimo, esos son siervos del Dios Altísimo. Que nosotros, hermanos, marquemos la diferencia en este mundo. Amén, hermanos. Pero sigue diciendo, pero hermanos, hay algo que dice en el verso 10 que me encanta. Y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Pero note que el cronista esto lo va a colocar antes del versículo 11, porque el versículo 11 dice: por lo cual, como no escucharon, Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército de los asirios. ¿Qué nos enseña esto? Que antes de que usted y yo nos descarriemos, Dios nos hablará. Yo creo que no entendieron ustedes. Antes de que usted y yo nos comencemos a descarriar, Dios nos comenzará a hablar por sueños. Dios nos comenzará a hablar por profecía. Dios nos comenzará a hablar por medio de voz audible. Antes de que la ira de Dios se encienda en contra de nosotros, se activa un atributo maravilloso de Dios, y es la misericordia del Dios Altísimo, hermanos. Antes de que usted y yo nos descarriemos, el amor de Dios se activa a favor de nosotros y nos comienza a hablar a través de sus siervos, y nos comienza a hablar a través de su poderosa palabra. Amén, hermanos. Siento el Espíritu de Dios aquí, hermanos. Aleluya, hermanos. Antes de que usted y yo nos descarriemos,
Dios nos tendrá que poner la plomada para ver si somos rectos delante de Él, hermanos. Alabado sea Dios. Antes de que usted y yo nos desviemos,